Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este video donde vamos a estar reflexionando sobre el Cántico de María, el Magnificat, así llamado, vamos a ver por qué, en este tiempo de Adviento especialmente, justamente reflexionando sobre este gran acontecimiento, este gran canto de María, que nos invita a la reflexión y que nos hace, bueno, encontrarnos hoy en este espacio para justamente para reflexionarlo, para meditarlo, para profundizar en él. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Eh, Como les decía entonces, vamos a estar reflexionando sobre el Magnificat de María. Los invito, bueno, a seguirme en las redes, en @hablemos de teología en Instagram. Eh, bueno, una breve presentación de cómo hilvanaremos este momento. Primero vamos a leer el texto muy brevemente, vamos a hacer un acercamiento bíblico, a entrar en la cuestión bíblica del texto. Luego vamos a ver el texto en el contexto, la importancia de este texto, en qué contexto se narra, quiénes lo llevan adelante, en qué contexto, por qué. Y finalmente, en base a todo esto trabajado, unas reflexiones finales. Para finalizar, una oración. Leemos el texto entonces, así estamos en consonancia y sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del cántico de María. María está, bueno, como decimos, en el contexto de la visitación, ¿verdad? Va a visitar a su prima Isabel luego de recibir el anuncio del ángel y estando con su prima Isabel, dice el texto, y dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Esto es Lucas 1, del 46 al 56. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un acercamiento al texto bíblico, ¿no? ¿Cómo nos encontramos con este texto? Decimos que posiblemente sea un añadido posterior al relato de María y la visitación, porque dice, volvemos un segundo, dice, María se quedó con ella unos 3 meses. Justamente la que está hablando es de Isabel, que no aparece más de 10 versículos antes. De modo tal que permite, justamente como es un añadido, permite comprender el cántico como una obra en sí. Esto es una de las cosas muy importantes que tenemos que recordar, que me parece una gracia del texto, que es que el cántico en sí es una de las obras más hermosas de la Biblia. Estos versículos encierran una de las obras más hermosas, uno de los textos mejor logrados, más trabajados, y que ciertamente reflejan, digo hermosas porque reflejan justamente la relación del ser humano con Dios, la gracia, ¿no?, que Dios da a su pueblo, y como en este caso María de Nazaret, justamente desde su pequeñez, desde su humildad, reconoce y se hace cargo de la historia de su pueblo, rezando a Dios, ¿no?, con este maravilloso canto, ¿no?, porque encierra justamente toda su cosmovisión religiosa. El nombre Magnificat, que como decíamos antes, viene de la versión latina, la primera palabra, ¿no? Magnificat anima mea dominum, lo vemos rápido, alaba mi alma la grandeza del Señor, ¿no? Ya está alabanza, ¿no? Magnificat es la alabanza. Eh, Decimos es un himno de acción de gracias, al estilo de las acciones de gracias de Israel y en el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en el Cántico de Ana, la mujer estéril, que Dios le concede un hijo, en el primer libro de Samuel, ya nos encontramos, ven, con un texto muy similar, ¿no? Con un texto teológico, una redacción bíblica en este caso muy similar, ¿no? Ana agradece justamente a Dios por su intervención, diciendo mi corazón exulta en Yahvé, leo las negritas, ¿no? Lo que está en negrita. No multipliquéis palabras altaneras, no salga de vuestra boca la arrogancia, el arco de los fuertes se ha quebrado, levanta del polvo al humilde, a los malos perecen en las tinieblas. Ven que hay una similitud muy grande entre el texto, el Magnificat, entre el Magnificat justamente y los textos del Antiguo Testamento, ¿no? O también nos encontramos con distintos salmos, ¿no?
como el Salmo 34, los ricos quedan pobres y los hambrientos, los ricos quedan pobres y hambrientos, más los que buscan a Yahvé de ningún bien carecen. En el 98 se ha acordado de su amor y de su lealtad para la casa de Israel. En el 107, porque él sació el alma anhelante, el alma hambrienta, saturó de bienes, Yahvé sostiene a los humildes, abate a los impíos, ¿no? Es decir, hay una tradición, en este caso en los salmos, donde el pueblo de Dios, especialmente el pobre, el excluido, el marginal, asume este canto de alabanza a Dios, del cual María se hace cargo en el cántico. Vemos que entonces en el cántico de María, María se identifica a ella con la humillación de Israel. Dios actúa en favor de su pueblo, en este caso en favor de ella, ¿no? Por eso decimos barra de ella, es decir, Dios como actúa en favor de Israel, salvando al pueblo, en este caso obra en favor de María, salva a María, ¿no? En el Deuteronomio nosotros clamamos a Yahvé Dios de nuestros padres y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades y nuestra opresión. O el profeta Miqueas, que también lo leemos en el Adviento. Otorga fidelidad a Jacob, amor a Abraham, como juraste a nuestros padres desde los días de antaño, ¿no? O en el libro de Job, hace andar descalzos a los sacerdotes y derriba a los que están más firmes, bueno, entre otros, ¿no? Se ve como en el Antiguo Testamento esta línea, esta presencia de Dios que salva al pueblo de Israel, en este caso salva a María de Nazaret. En este sentido, entonces, vamos a entrar ahora sí, ya viendo el contexto bíblico en el que se inscribe y la tradición bíblica de la que María asume para el desarrollo, entonces, en este texto del cántico, nos metemos en el texto en particular, ¿no? Primero decimos que nos encontramos en el Evangelio de Lucas, que es un evangelio muy particular, es un evangelio muy rico. Dato, es mi evangelio favorito. eh, Porque justamente introduce todo el relato, el texto de Lucas, Lucas y Hechos de los Apóstoles, como la historia de la salvación, ¿no? Lo que se presenta justamente es la historia de la salvación. También podemos decir que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia, es un evangelio donde la palabra misericordia y la categoría misericordia para Dios rebalsa en un montón de otras situaciones, de modo tal que comprender o adentrarnos en el Evangelio de Lucas es entender o adentrarnos a entender el misterio de la misericordia de Dios, ¿no? Ahora, el texto del cántico está dentro de lo que llamamos el Evangelio de la Infancia, los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, donde nos vamos encontrando distintos paralelismos con otros cánticos, ¿no? Está, por ejemplo, el paralelismo con Juan el Bautista e Isabel, esta relación entre María y Jesús, también con Isabel y el niño el Bautista. El texto de la visitación, nos encontramos que, como decíamos al principio cuando lo leíamos, el texto del Evangelio del Cántico está dentro del misterio de la Anunciación, es decir, María ha recibido la noticia justamente en el momento del anuncio del ángel, y enseguida se pone en camino, se va hacia la montaña, llevando también este paralelismo con el Arca de la Alianza, ¿no? Que va hacia aquel lugar, hacia esa zona montañosa donde reside Dios, y los que la reciben exultan de alegría, lo mismo que que Isabel dice respecto del Bautista en el vientre, ¿no? Eh, y algo muy importante de esto, que quiénes son los protagonistas de la escena, quiénes están en escena. Y esto no es un dato menor, porque este cántico lo están escuchando, en este caso María, que lo proclama, Isabel, que lo escucha, y los hijos en los vientres, que también son protagonistas. Es claro, por esto que decíamos recién, de que Isabel misma lo dice, ¿no? Isabel pone en escena a los hijos. María, decimos, entrando ya concretamente en el análisis del texto, María resume e interpreta la historia de la salvación. María hace una interpretación de la historia de la salvación. Decimos que resume porque canta como una cantora de Israel. Como decíamos antes, María se inscribe entre las cantoras del Antiguo Testamento, mujeres que reconocen la intervención de Dios en la historia, la forma en la que Dios salva a la humanidad y cantan agradeciendo a Dios por ello, ¿no? Como lo hizo Miriam, Débora, Ana, Judith, ¿no? Como otras antes, ¿no? María justamente en este caso se ubica entonces en esta línea de las mujeres que asumen este protagonismo y cantan las maravillas de Dios. Alaban a Dios por sus maravillas. Por eso decimos María alaba al Señor, ¿no? Reconoce la obra de Dios.
da gracias por aquello que Dios hizo en su vida y en favor de su pueblo. Ahora hay otro contexto muy importante que es quién canta, ¿no? Que María es la que canta este texto. María vive en varias periferias en el contexto en el que ella vive y canta este texto, ¿no? Es una mujer joven, una muchacha, una adolescente recién en edad fértil para casarse. Además está embarazada de un embarazo que, como sabemos y venimos de leer el texto de la Anunciación del ángel, es un embarazo que trae complicaciones porque María se está haciendo cargo de un embarazo fuera del contrato prenupcial, del contrato matrimonial. Además, ella se reconoce esclava, esclava en el sentido en que ella se pone justamente como una de estas humilladas, no solo en contexto espiritual, también en contexto material. María vive en un pequeño poblado pobre de Nazaret, donde las mujeres están totalmente relegadas, donde el contexto fuertemente patriarcal relega a la mujer a un contexto solamente hogareño. Eh, y además no pertenece a los ámbitos de la élite, en este caso podríamos decir económica o política, que tiene más que ver con Jerusalén o con otros centros, también con otras ciudades que rodeaban o que estaban cercanas a Nazaret. Para nada, María se ubica justamente como una mujer que está totalmente en la periferia. El dato de que el ángel visite a María, que era una muchacha de Nazaret, es un dato fundamental, no es solamente un dato geográfico, ¿no? Es un dato económico, político, social, religioso, es una forma de ser en el pueblo de Dios. En todo este contexto, María viviendo en todas estas periferias, María asumiendo todos estos conflictos, sin embargo asume el compromiso. El hágase en mí según tu palabra no es, bueno, sí, no, reconocimiento, cerrar los ojos al estilo meditación, al estilo tengo toda mi vida resuelta y bueno, me la juego por algo, para nada, ¿no? María asume este compromiso sabiéndose parte de su pueblo, ¿no? Sabiéndose parte de este pueblo elegido, querido por Dios, que no necesariamente es todo el pueblo de Dios, ¿no? No necesariamente es todo Israel. Es una línea dentro de Israel donde María se inscribe y decide llevar adelante este sí que le había dado al ángel. María, decimos entonces, hace una interpretación, ¿no? María se ubica en una línea interpretativa del Antiguo Testamento, de la fe de su pueblo, donde Dios destrona a los poderosos, despide a los ricos, obra en favor de los humillados, prefiere a los pobres y a los excluidos, y el parámetro es la misericordia, ¿no? Por eso antes cuando lo leíamos subrayé esto, ¿no? Se acordó de la misericordia, de vuelta en el Evangelio de Lucas, donde la misericordia es algo tan importante, ¿no? No es un Dios castigador, un Dios que está al acecho para castigar al pecado, es un Dios que está al acecho para destruir, es un Dios que manda a matar, a quemar y a destruir, es al contrario, es un Dios que se acuerda de que su ser es misericordia, de que su nombre es misericordia. María quiere ubicar el embarazo en esta línea del Antiguo Testamento. Por eso decimos, hace una interpretación. María se ubica en este espacio dentro de la tradición de su pueblo, que es distinta a la tradición de otros y que lo va a hacer luego en el Evangelio cuando lo veamos a Jesús discutiendo con los fariseos, con los saduceos. Jesús se ubica en esta otra línea, en la línea que en este caso recibe ya de este germen presente en esta fe que le transmite su madre. Bien, para ir como cerrando entonces, decimos, es un canto de una mujer pobre, embarazada, quizás socialmente en adulterio, por esto que planteábamos del dato de que María se encontraba desposada con un hombre llamado José. Por tanto, humillada, porque de saberse esto, sabemos luego el contexto del problema con José y demás, el Evangelio de Mateo se desarrolla esto también, que María inclusive podía ser apedreada por ser considerada adúltera por este embarazo, y además en un contexto, como decíamos, fuertemente patriarcal, ¿no? María es una mujer que está ubicada en un contexto donde no le es fácil llegar a ser justamente protagonista, porque María, justamente por su ser mujer, no puede llevar adelante un protagonismo. De hecho, lo vemos en el Antiguo Testamento, que los protagonismos de las mujeres son muy específicos, muy acotados, muy cercenados a situaciones contextuales particulares. Bueno, María está ahí.
Por eso decimos que se ubica en una línea del Antiguo Testamento, ¿no? No en todas las líneas. Lo vemos en el Antiguo Testamento cuando conocemos las distintas tradiciones y como un libro dice una cosa y otro libro dice otra, y hay libros que son escritos para contradecir a las otras cosas. Eh, bueno, María se ubica en una línea de esas, ¿no? Donde Dios obra en favor de los pobres de Israel, los Anawim, ¿no? El pueblo pobre, fiel, humilde, humillado, marginado, ¿no? En este sentido es como hemos leído, no siempre en la historia de la iglesia, la noción de pueblo de Dios, ¿no? Que el Concilio Vaticano II se quiere hacer cargo, en Lumen Gentium, por ejemplo, cuando asume la categoría pueblo de Dios, y que tanto todavía nos cuesta terminar de vivir luego en la posmodernidad, ¿no? En el posmodernismo en la iglesia nos cuesta mucho, ¿no? Asumir la noción de pueblo de Dios. Por eso citando a personas que se han dedicado, a teólogos, teólogas que se han dedicado a la mariología, decimos hay una memoria peligrosa, ¿no? En María, ¿no? En el cántico de María hay una memoria peligrosa. ¿Por qué? Porque hay una memoria justamente de este pueblo pobre, humilde, marginado, humillado, que no vive en la centralidad del templo, que no vive el culto en el templo, que no vive en las grandes ciudades del imperio, ¿no? Que más bien vive en la marginación, la pobreza, la exclusión. Hay una joven muchacha, pobre, humilde, embarazada, que asume justamente la historia de su pueblo y canta a Dios desde esta memoria de que Dios no se olvida, Dios se acuerda de su misericordia. Y María este cántico de alabanza lo hace justamente diciendo que la acción de Dios es presente, porque Dios derriba a los poderosos, porque Dios exalta a los humildes, porque Dios se ubica entonces, porque Dios prefiere a los pobres. María hace presente esta acción de Dios en la historia y por eso dice, solo en este contexto, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones no es simplemente algo de deseo, es un presente que se hace eterno. Desde ahora en adelante, ¿se entiende, no? Es presente que se hace futuro, pero porque se hace constante presente. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque entendí que el misterio de Dios, de la encarnación y de la salvación, camina por acá, va por este lado, donde Dios prefiere al pueblo pobre, humilde, marginado, donde María entonces entiende que la salvación de Dios llega. Decimos entonces, María es protagonista de su historia y de la historia de su pueblo. Ya no es aquella dulce muchacha humilde de Palestina que presta simplemente consentimiento, ¿no? Que Dios para conseguir tu consentimiento, ¿no? María asume el protagonismo de su vida. María sabe lo que está diciendo. María tiene fe, la fe del pueblo de Israel, como se acordó de Abraham, dice, ¿no? Como dice en el cántico, ¿no? Como se acordó de Abraham, como le prometió a nuestros padres, María conoce bien la historia de la salvación. María conoce bien la historia de la salvación, la introducción y la salvación de Dios en la historia de su pueblo. Por eso María comprende lo que está sucediendo y se hace cargo de su historia personal, todo lo que dijimos recién, todos los peligros que este embarazo le llevaba para su vida personal, y además la historia de su pueblo. Relaciona inmediatamente, entiende inmediatamente, Dios le está pidiendo algo como lo pidió en el pasado a otros personajes en la historia de su pueblo. Por eso decimos que el cántico de María es teológico, no está solamente separado, ¿no? Es teológico, es decir, hay un discurso pronunciado, María pronuncia un cántico que es espiritual porque es social y viceversa. Atención con esto, porque muchos también han querido interpretar el cántico de María de forma solamente espiritual. No, bueno, hay una cuestión de la pobreza espiritual, los ricos espirituales. Es clarísimo que María esto no lo tiene claro. Es clarísimo que María tiene muy claro que el misterio de la salvación tiene que ver con la acción de Dios en la historia. Por tanto, no hay una espiritualidad marginada de lo corporal, lo material, lo social, ¿no? Eso es un problema griego, ¿no? Que lamentablemente todavía hoy en la iglesia, por lo menos en la iglesia católica, se escucha mucho. También en muchas ramas protestantes o evangélicas se escucha mucho, ¿no? Esta decisión entre lo espiritual y lo material propio, esto viene del espíritu, esto viene de la carne, esto viene, como, ¿no? Como, esto viene del alma, esto viene del cuerpo, no tiene nada que ver lo espiritual con lo social, no tiene nada que ver con lo espiritual con lo material. Atención, ¿no? Aquí hay que saber distinguir.
En este sentido, el misterio de la encarnación justamente nos recuerda que María, porque no estamos inventando nada, son las palabras que María usa, ¿no? La intervención de Dios en la historia tiene que ver con un cambio en el orden social. A los, de arriba, a los poderosos los derriba, a los ricos los echa con las manos vacías, exalta a los pobres y a los humildes. Punto final. La intervención de Dios en la historia tiene que ver con un cambio social, al reino de Dios en la historia. El desarrollo del reino de Dios en la historia. Por eso María canta desde la fe, ¿no? En esperanza, por amor a Dios, de vuelta desde su pueblo y de la historia, ¿no? Canta justamente desde esta fe que tiene en que Dios interviene en la historia, en que Dios salva en la historia. Bueno, en este sentido hemos reflexionado, como decíamos recién, sobre todos estos aspectos, sobre todo lo que el cántico de María encierra, hizo una invitación a repensar entonces, a releer juntos el texto del Magnificat, pero ya con estas categorías que hemos estado conversando. Y por último, entonces, para ir finalizando, también considerando que estamos en tiempo de Adviento, que se viene próxima la Navidad, los invito entonces, ¿no? Como a reflexionar en esto y a pensar de qué manera el Magnificat nos puede justamente enseñar en este tiempo de Adviento cómo justamente aplicar el Magnificat a nuestra espiritualidad, ¿no? Por eso los invito a rezar juntos, a que esto que voy leyendo también lo puedan leer ustedes mientras lo están viendo este video y rezarlo, ¿no? Para el rezarlo juntos. María, te pedimos que nos enseñes a rezar como vos, alabando a Dios, dando gracias por sus obras y pidiendo que se siga siendo presente el reino, donde los preferidos son los pobres, los marginados y los excluidos, y son destronados los ricos y los poderosos. Te pedimos que nos enseñes a confiar en Dios como vos, haciéndonos cargo de nuestra historia, desde nuestro pueblo encarnado, más humilde y sufriente. Y por último, que nos enseñes a contemplar el misterio de la Navidad como vos, reconociendo el misterio de la encarnación, como Dios que se hace hombre para compartir nuestra suerte, asumiendo que no hay nada humano que ahora no esté llamado a ser divino. Contemplar el misterio del pesebre, el misterio de la encarnación. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, más o menos estamos en tiempo. Agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video, espero que les haya gustado. Si hay alguna pregunta, algún comentario, lo que quieran, bueno, en el comentario del video o por Instagram podemos seguirlo conversando. Desde luego que si esto les gustó, por favor me gusta y compártanlo, envíenselo a quienes gusten, a quienes les parezca que le puede servir, porque esto también ayuda a mayor difusión. Y les comparto en la descripción del video de YouTube la bibliografía para seguir ampliando y seguir desarrollando. Y por supuesto los espero en mi canal de Instagram, en mi perfil de Instagram, en @hablemos de teología. Muchas gracias por este espacio compartido. Será hasta la próxima. Hasta luego.